en el pueblo de San Juan Bautista, Nayarit. La mañana cayó pesada como nube de tormenta, metiéndose en las casas de adobe y en el ánimo de todos. El aire tenía un silencio espeso, de esos que anuncian desgracia. Los gallos cantaban con un nerviosismo extraño, y las señoras que barrían el corredor se persignaban sin saber bien por qué. Los perros no ladraban, nomás miraban al cielo, como si entendieran algo que los humanos no. Desde temprano comenzó a correrse el rumor. Primero fue en la panadería, entre susurros, luego en la tienda de Don Chano. Al rato, ya todos hablaban de lo mismo. Anita había regresado de la fiesta patronal llorando, desorientada, con la ropa desacomodada y el cuello lleno de marcas que nadie quiso nombrar. En la esquina del templo, León y Mauro, sus hermanos, escucharon la primera frase completa. «¿Qué le hicieron a mi hermana?», preguntó León con la voz hecha trizas. «Dicen que Santiago se la llevó atrás del kiosco, que la violó», respondió don Porfirio ajustándose el sombrero, «y que la traía bien tomada, casi sin poder caminar». El corazón de Mauro se apretó como puño. Sintió un ardor brutal en el pecho, como si algo viejo y oscuro se hubiera despertado dentro de él. No dijo nada, no podía. Varias mujeres aseguraban que Anita no podía ni hablar, que traía olor a licor y miedo. Una de ellas juraba haberla visto vomitando detrás del salón ejidal, aferrada a un árbol como si se le fuera a ir el mundo. «Esto no se va a quedar así», dijo Mauro mirando hacia la calle de Santiago, con los ojos como brasas. León apretó los puños, sabiendo que la gente estaba callando demasiado. Un sudor frío le corría por la espalda. El padre Gabriel salió de la iglesia con el rosario en la mano, pero al verlos, bajó la mirada. No dijo ni una palabra. «¿Por qué todos guardan silencio, carajo?», preguntó León a nadie y a todos. Nadie respondió. Y mientras el sol subía lento, pegando su luz ceniza sobre los tejados, todos entendieron que el nombre de Santiago ya estaba manchando el aire del pueblo. El sol apenas subía sobre el pueblo, pero ya quemaba como si lo tuvieran colgado a un palmo del suelo. Las calles olían a tierra caliente, a sudor y a silencio incómodo. Desde que se supo lo de Anita, nadie hablaba en voz alta. Todos murmuraban, todos miraban de reojo, como si el aire mismo llevara el pecado a cuestas. Las horas avanzaban como si el tiempo estuviera cojeando, empujado por un calor espeso que hacía arder la sombra. En la tienda de don Evaristo, dos señoras cuchicheaban con el miedo pintado en la cara. Una de ellas, con el rebozo bien apretado al cuello, acomodaba frascos sin mirar a su compañera. «Dicen que Anita estaba llorando como niña», susurró mientras alineaba unos frascos de jalapeños. «Dicen que Santiago le hablaba palabras del diablo», respondió la otra bajando la voz, «que le dijo que nadie podía salvarla, ni su Dios». Mauro entró justo a tiempo para oír aquello. El rechinido de la puerta de lámina hizo temblar a ambas mujeres. No habló al principio, solo se les quedó viendo con los ojos duros, llenos de algo que no se podía nombrar. «¿Quién dijo eso?», preguntó apretando la mandíbula. Las señoras bajaron la mirada, como niñas atrapadas haciendo travesuras. Pues, que Santiago la tenía agarrada, y le murmuraba que tenía el cuerpo cerrado, explicó una, temblando. En ese momento, León llegó a la tienda, con el rostro quemado por el sol y la rabia. Escuchó la frase completa mientras se quitaba el sombrero. «¿El cuerpo cerrado? ¿Qué es eso?», preguntó con desconfianza. «Que ni con rezos se le podía quitar lo que le hizo», murmuró la otra. «Que ni Dios podía tocarlo», decía Santiago. León sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si era por lo que había escuchado o por cómo lo decían. «Ese desgraciado no es intocable», dijo con la voz seca. La noticia creció como plaga. Santiago bebía sangre de chivo en los cerros. Santiago tenía pacto. Santiago se burlaba de las oraciones, que una vez el padre Gabriel intentó bendecirlo y se le apagó la vela.
que su sombra a veces no caminaba con él. Y mientras más hablaban, más crecía en el pueblo una mezcla venenosa de miedo y rabia. Algo se estaba pudriendo, y todos lo sabían. Anita pasó todo el día encerrada en su cuarto, tapándose la cara con las sábanas, como si pudiera borrar las voces que todavía le zumbaban en los oídos. El aire allí dentro olía a miedo, a sudor frío, a algo que no se puede lavar con agua bendita. Del otro lado de la puerta, su madre golpeaba con suavidad. No con la fuerza de quien exige, sino con la delicadeza de quien ya no sabe cómo preguntar lo que nadie quiere oír. ¿Mi hija? ¿Qué te hicieron?, preguntó con un hilo de voz que se le rompió en la garganta. No hubo respuesta, solo el silencio, espeso como lodo, y un leve gemido que apenas cruzó la madera. Anita apenas podía respirar sin que el pecho le doliera. Las imágenes volvían una y otra vez. El kiosco a oscuras, la música lejana, el vaivén de las luces, el olor del alcohol mezclado con la saliva caliente de Santiago, y su voz, pegajosa como aceite sucio, murmurándole cosas que la hacían querer desaparecer. Nadie te va a ayudar. Yo tengo el cuerpo cerrado. El diablo me cuida, le había dicho él con una sonrisa torcida, mientras le apretaba los brazos con manos duras como alambre. Cuando Anita intentó gritar, él se le echó encima con más fuerza. Si gritas, el diablo te escucha, susurró Santiago, pegando su respiración en su oído, como si eso bastara para sellar el miedo. Ahora, en su cama, Anita temblaba recordando todo. Tenía los ojos abiertos, pero solo veía la negrura del kiosco, las luces que giraban encima, la risa borracha de aquel que alguna vez fue su amigo. Afuera, en el corredor, León escuchó su llanto. Estaba sentado en la mecedora de su padre, con las manos cerradas y el alma hecha nudo. ¿Qué te hizo ese infeliz?, preguntó desde la puerta, con la voz tensa, al borde de la furia. Silencio. Anita no respondió. Solo hundió más el rostro en la almohada, tragándose los sollozos como si fueran culpa. Dentro de la cocina la madre rezaba. Cada oración le salía rota, como si también estuviera pidiendo perdón por algo que no entendía del todo. Mientras tanto, en el pueblo, todos lo sabían ya. Nadie decía nada, pero todos esperaban lo inevitable, que León y Mauro hicieran lo que todos murmuraban en voz baja, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Al caer la tarde, los murmullos ya eran espinas clavadas en cada rincón del pueblo. Las gallinas se recogían antes de tiempo, los perros se escondían bajo los corredores y hasta el viento soplaba bajito, como si tuviera miedo de pronunciar lo que todos pensaban. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían que la desgracia tenía nombre: Santiago. En la plaza, los viejos fingían jugar dominó. Las fichas golpeaban la mesa con menos fuerza de lo normal, y los dedos les temblaban al formar sus jugadas. No hablaban del tema, pero lo pensaban todos al mismo tiempo. En el corredor de la escuela, un grupo de muchachas hablaba en secreto, mirando de reojo hacia la calle donde vivía él. Tenían el rostro pálido y la voz apretada entre dientes. Dicen que Santiago no teme a nadie, susurró una mientras se acomodaba el rebozo, como si con eso pudiera protegerse. Dicen que hizo trato con una bruja del cerro, respondió otra, bajando la voz hasta casi desaparecer. Justo entonces, León y Mauro pasaron cerca, escuchando cada palabra como si fueran piedras contra la espalda. No hablen de mi hermana, dijo León con un tono que heló el aire. Las muchachas se quedaron mudas, bajaron la vista y se metieron al aula sin decir más. El nombre de Anita dolía, y el de Santiago asustaba. En las cantinas, los hombres repetían historias deformadas por el mezcal, que Santiago no sangraba, que dormía con un amuleto de huesos, que hablaba solo en la oscuridad y que a veces se reía sin motivo. Mauro, sentado en una banca frente a la iglesia, respiraba con dificultad. Sentía que la rabia le apretaba el pecho como una cuerda bien tensada.
No sabía si era coraje o impotencia, pero lo tenía paralizado. «Mañana lo vamos a enfrentar», dijo mirando al suelo, sin mover un solo músculo más. León tardó en responder. Tenía los ojos cansados, llenos de noche y pensamientos que dolían. «No mañana», respondió con la voz ronca, «cuando mi hermana hable». Y por primera vez, el pueblo entero entendió que la tragedia ya tenía fecha, aunque nadie se atreviera a decirla. Al amanecer, la casa de Anita olía a rezos, café negro y silencio tenso. Afuera, el gallo cantó sin ganas, como si también estuviera cargando con algo que no entendía. La luz entraba por la ventana con timidez, y la madre, de pie junto a la mesa, intentaba convencerla de comer algo. «Tómate aunque sea el café, mi hija», suplicó con la voz gastada de tanto rezar. Pero Anita apenas podía sostener la cucharita. Tenía los dedos fríos, los labios partidos, y la mirada clavada en la nada. Cada trago se le hacía un abismo. León y Mauro esperaban afuera de su cuarto, con los ojos hinchados de no dormir. No hablaban. Nomás se miraban de vez en cuando, como preguntándose si de verdad estaban listos para escuchar lo que faltaba. «Anita, dinos la verdad», dijo la madre tocando la puerta casi sin fuerzas. «Dinos quién te hizo esto». Anita apretó los párpados. Le temblaban las piernas debajo de la cobija, como si todavía estuviera allá, en la tierra fría detrás del kiosco. El recuerdo no se iba. La voz de Santiago, su olor, la presión en su cuello, todo seguía allí. «Fue Santiago», susurró al fin, con la voz rota. Mauro se enderezó de golpe, como si le hubieran metido una espina en la espalda. Su respiración se volvió pesada, como si el aire no le alcanzara. León, más callado, tragó saliva con dificultad. «¿Qué te hizo exactamente?», preguntó con un hilo de voz, tratando de no perder el control. Anita respiró hondo, temblando. Apretó las cobijas contra el pecho, como si con eso pudiera protegerse de nuevo. Me jaló atrás del kiosco, me dijo que el diablo lo cuidaba, que tenía el cuerpo cerrado, que nadie me iba a escuchar, y me violó, explicó entre lágrimas gruesas que le corrían por las mejillas. Los hermanos sintieron un frío profundo recorrerles la espalda. Lo que ya sabían en el fondo, ahora, tenía forma y nombre. León cerró los ojos. Mauro, en cambio, se levantó como rayo. «Ya estuvo», dijo mirando a su hermano. «Ese desgraciado no puede seguir caminando como si nada». La madre, al escuchar el crujido de los pasos alejándose, intentó detenerlos. «No, hijos, esperen. No se metan en eso». Pero ya era tarde. Los hombres que cruzan cierta línea ya no escuchan razones. Y el pueblo entero lo supo desde el primer paso que dieron fuera de la casa. Ese día, el pueblo se partió en dos. Los que creían que Santiago merecía morir, y los que tenían miedo de siquiera pensarlo en voz alta. No hubo campanas ni misa al amanecer. Solo miradas largas, murmullos cortados, y un aire pesado que parecía anunciar tormenta, aunque el cielo estuviera limpio. En la carnicería, don Evaristo cortaba carne con más fuerza de la necesaria. Miraba hacia la calle cada tanto, como esperando algo. «Dicen que Santiago se ríe cuando oye su nombre en boca de los demás», comentó en voz baja, sin mirar a nadie. «Dicen que él mismo anda diciendo que nadie puede tocarlo», agregó un campesino, secándose el sudor con el sombrero. Más arriba, en la fonda de doña Licha, dos mujeres hablaban pegadas, como si cualquier palabra mal dicha pudiera atraer la desgracia. «Una muchacha lo vio hablando solo en la madrugada», murmuró una, como si conversara con alguien en la oscuridad. «Pues, si tiene pacto, que lo salve ahora», respondió la otra con desprecio, mientras removía el café con mano temblorosa. León y Mauro no hicieron denuncia en la comandancia. Querían venganza con las propias manos. Caminaron por la calle principal como dos sombras. Iban con paso firme, sin hablar,
con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Todos los vieron pasar, pero nadie les habló. Las puertas se cerraban despacito tras su paso, como si el miedo se metiera también por debajo. León llevaba una mirada que ya no era de este mundo. Mauro, con los puños cerrados, parecía un alambre a punto de reventar. ¿Listo?, preguntó Mauro sin dejar de mirar al frente. «Listo», respondió León, aunque la voz le tembló apenas. No necesitaban más palabras. Esa noche, el viento sopló raro. Levantaba el polvo con movimientos lentos, como si el cerro respirara hondo, preparando algo que ni los santos querían ver. Las gallinas no cantaron, los perros se escondieron, y hasta el padre Gabriel, desde su ventana, rezaba sin voz. El pueblo entero, detrás de puertas cerradas y lámparas apagadas, supo que algo se preparaba en silencio. Un destino que ya nadie podía detener, ni siquiera el mismísimo Santiago con sus supuestos pactos. Ya no era cuestión de justicia, era cuestión de que el miedo, por fin, se había cansado de callar. El viento seguía soplando raro, arrastrando el polvo por las calles como si el cerro ya estuviera despierto. El pueblo entero se escondía tras puertas cerradas, persignándose sin saber por qué. Había un silencio tenso, espeso, como si todos esperaran un grito que aún no nacía. León y Mauro caminaban por las veredas oscuras, con pasos medidos, buscando entre sombras la silueta de Santiago. No hablaban, solo escuchaban los grillos, el crujido de la grava bajo sus botas y los sonidos lejanos que salían del patio de la casa que tanto odiaban. «Dicen que salió tarde a los corrales», susurró León, agachado detrás de un nopal viejo. «Dicen que anda hablando solo, como si se estuviera riendo con alguien», respondió Mauro con los dientes apretados. De pronto, Santiago apareció en el umbral, tambaleándose un poco. Traía una botella en la mano y la camisa abierta. Miraba el camino como si supiera que lo estaban observando. No parecía borracho, parecía poseído. «Nadie puede tocarme, ni ustedes ni Dios», murmuró al aire, dejando que su voz flotara entre las sombras. León sintió que el estómago se le encogía. Tragó saliva con dificultad. «¿Oíste eso?», preguntó sin voltear con la voz baja. «¿Sí? Y mañana se lo tragará», respondió Mauro, sin apartar la vista del hombre. Santiago alzó la botella hacia la oscuridad, como si brindara con alguien que solo él podía ver. Dio un trago largo, soltó una risa ronca, y luego se quedó allí, parado, mirando fijo la noche. Los hermanos no se movieron, solo respiraban, lento y profundo. Y en ese momento entendieron que el enfrentamiento ya no era solo por Anita, era algo más. Era contra un hombre que se creía por encima del pueblo, de Dios y del castigo. Y si él tenía pacto, ellos tenían sangre en las venas y cuentas que cobrar. El amanecer no llegó de golpe, fue arrastrándose, como si el sol dudara en alumbrar lo que estaba por suceder. La luz se colaba entre las tejas con timidez, y hasta los gallos, que solían cantar antes de tiempo, se quedaron callados. Las campanas del templo sonaron con un eco hueco, torcido, como si el bronce mismo temiera ser oído. En la casa de Anita, la madre preparaba café sin decir palabra. Las manos le temblaban, pero no por el calor del fogón, sino por lo que ya sabía en el fondo del pecho. Afuera, León y Mauro estaban sentados en el corredor, afilando los machetes con una calma que asustaba más que cualquier grito. «Hoy se acaba esto», dijo Mauro sin levantar la vista, pasando la piedra con precisión. «Hoy sí», respondió León, limpiando la hoja con un trapo viejo. Cada chasquido del metal al afilarse entraba en la casa como cuchillo. Anita, desde su cama, escuchaba el sonido una y otra vez. Le temblaban los dedos. Las sábanas ya no le daban refugio. El miedo estaba adentro, no afuera. «No lo hagan, por favor», murmuró con la voz apenas saliendo, como si le costara respirar.
La madre se acercó, sentándose en el borde del catre. «Ya no hay opción, hija», dijo con resignación en los ojos. No era odio, era cansancio, dolor acumulado, algo que una madre nunca debería tener que aceptar, pero que ya no podía detener. A pocas cuadras, Santiago caminaba por la calle principal como si fuera suya. Llevaba la botella en la mano, la camisa abierta, el pecho hinchado de arrogancia. Iba bebiendo y sonriendo, como si tuviera fiesta propia. «Hoy nadie me toca, ni los hombres ni los santos», dijo alzando la vista al cielo, con los ojos brillosos y la lengua suelta. Desde las casas, los vecinos miraban tras rendijas. Las cortinas se movían apenas. Nadie salía. Nadie quería ser parte, pero todos sabían que ya era demasiado tarde. Un perro aulló al fondo del camino, largo, triste, como si anunciara algo que ni los humanos se atrevían a decir. Y el pueblo, en silencio, entendió lo inevitable. Ese día terminaría manchado, de sangre, de rabia, de destino, y aunque nadie quisiera presenciarlo, todos lo estaban esperando. El sol apenas había subido cuando Santiago salió hacia la plaza. Caminaba tambaleándose, con la mirada extraviada y el pecho inflado de soberbia. Tenía la botella medio vacía y la sonrisa torcida, como si el mundo le debiera algo. En la esquina, León y Mauro lo esperaban, quietos como piedras. No hablaban, no se movían, solo sudaban por dentro, con las manos cerradas sobre los machetes. Nadie más en la calle, solo el viento, la tierra seca y ese instante que parecía haber estado escrito desde mucho antes. «¿Qué quieren?», preguntó Santiago, soltando una risa ronca como si hablara con niños. «Queremos justicia por Anita», dijo Mauro con la voz firme, sin un solo titubeo. «¿Justicia? Yo tengo el cuerpo cerrado. El diablo me cuida», respondió Santiago levantando los brazos, burlón, mirando al cielo. «Ni el diablo te va a salvar hoy», dijo León, avanzando con pasos lentos, como si cada uno fuera una promesa. Santiago retrocedió. Quiso mantener la postura altiva, pero la bebida lo traicionó. Tropezó con una piedra y perdió el equilibrio. Cayó de espaldas, con los brazos abiertos como si esperara una crucifixión. Mauro se lanzó primero. La hoja del machete encontró el hombro de Santiago con un golpe seco. El grito fue más animal que humano. «¡No pueden! ¡No pueden tocarme!», gritó, mientras la sangre le empapaba la camisa y se mezclaba con el polvo. «Sí podemos», respondió León, y hundió el machete en su costado, firme, sin dudar. Santiago cayó de rodillas. Jadeaba, con los ojos abiertos pero sin ver, mientras otro machetazo le abría la ceja y le corría sangre caliente por la cara. Miraba el suelo como si buscara ayuda en la sombra, pero solo veía los pies de sus verdugos acercándose. Sus labios se movían, temblorosos. Él me prometió», murmuró con la voz deshecha, justo antes de que Mauro le diera un golpe en la mandíbula que lo dejó desfigurado. Pero nadie respondió, ni voces, ni ecos, solo el silencio, quebrado por el último machetazo que León le clavó en el pecho. Y así, en medio de la calle polvorienta, con el sol apenas trepando el cielo y las ventanas cerradas mirando sin mirar, los hermanos dijeron: «Ya quedó vengada la honra de Anita», y Santiago murió, tirado en el polvo, todo macheteado. No hubo lamentos, no hubo gritos, solo un pueblo que siempre supo lo que iba a pasar. Y aún así, dejó que sucediera. El pueblo despertó sin prisa. San Juan Bautista amaneció inmóvil después de la muerte de Santiago, como si el aire mismo temiera moverse entre las casas de adobe. Ni los perros ladraban. Las gallinas no salieron del corral hasta bien entrado el día, y sus cantos sonaron opacos, como si también sintieran el peso de lo ocurrido. Las puertas permanecieron cerradas. Nadie barrió el corredor, nadie abrió la tienda, nadie tocó las campanas del templo. En la cocina, León y Mauro seguían sentados frente a una taza de café frío. No habían dormido,
No hablaban. Solo miraban el piso de tierra como si allí pudiera escribirse una respuesta que no llegaba. «Ya todo acabó», dijo León en voz baja, sin levantar la vista, aunque sabía que no era cierto. «Nada acaba tan fácil», respondió Mauro, mirando sus propias manos, que todavía temblaban, como si no reconocieran lo que habían hecho. Sabían que no podían quedarse. Luego llegaría la policía. La sangre seca en la plaza era una acusación muda. El pueblo podía haber guardado silencio, pero el mundo no. Se fueron sin decir a dónde, sin despedirse de nadie. No querían terminar en una celda por algo que para ellos había sido justicia. No esperaron que oscureciera. Solo tomaron lo necesario y cruzaron el río sin volver la mirada. En la cama, Anita despertó con un sobresalto. El silencio del pueblo era tan hondo que le dio miedo. «¿Ya?», preguntó con la voz entrecortada sin atreverse a terminar la frase. «Sí, mija. Ya no te va a lastimar», dijo la madre sentándose a su lado, acariciándole el cabello con ternura cansada. Anita cerró los ojos. No lloró, no dijo nada. Solo abrazó la almohada y se quedó quieta, como si esperara a que todo fuera un mal sueño. Pero no lo era, y ella lo sabía. Nadie en el pueblo lloró a Santiago, ni los que lo temían, ni los que lo respetaban, ni los que lo evitaban. Su nombre se volvió ceniza en la boca de todos, un vacío sin eco. Por la tarde, un viento frío bajó del cerro. Levantó polvo sobre la plaza donde había caído. Algunos dijeron haber escuchado una risa lejana entre las ramas del mezquite viejo, justo donde la sangre se había secado. Pero nadie salió a comprobarlo. Y así, mientras la noche caía lenta, cubriendo el pueblo como una manta pesada, todos entendieron una última verdad. El diablo solo protege mientras sirve. Y cuando deja de servir, ni el cuerpo cerrado alcanza para escapar del destino. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.